Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre las aplicaciones de citas y cómo esto ha venido transformando la forma en que ahora nos vinculamos, o algunas personas se vinculan, porque no todas las personas las utilizamos, cómo algunas personas se vinculan con estas nuevas herramientas con otras personas, ¿no? Cómo se están forjando nuevas interacciones y pues como siempre será un gusto platicar sobre este tema con Ana Paula. ¿Cómo estás, Ana Paula? Bienvenida. Hola Carlos, bien aquí con este nuevo tema. Siempre como que todos los temas me parecen súper interesantes, ¿verdad? pero es que está padre platicar y sobre todo contigo cómo explicar este tipo de cosas, o sea, cómo ha cambiado la sociedad, cómo se va desarrollando las nuevas actividades y vinculaciones de la sociedad al día a día, sobre todo hoy con la nueva tecnología y qué es lo que implica, ¿no? Para mi gusto, la tecnología nos ha ayudado a vincularnos más con una más variedad de personas. El hecho es de que la humanidad, pues hay personas buenas y hay personas malas y sobre todo hay más peligros, ¿no? Entonces el hecho de estar más vinculados y tener más conexiones también genera una mayor conexión con ciertas actividades peligrosas que pues el ser humano siempre es muy creativo hasta para hacer el mal, ¿no? Entonces en esta situación han utilizado las herramientas tecnológicas pues para estafar, para engañar, para lastimar, pero pues no necesariamente por las herramientas o porque las herramientas sean malas. ¿Qué decían antes del internet, no? De que el internet era malo y que no se tendría que utilizar. Pues no, más bien el ser humano hace las herramientas, pero de hecho es la conciencia del ser humano y el cómo es el ser humano, de cómo utilizas estas herramientas y es un reflejo, ¿no? Todo lo que hay en internet es un reflejo de lo que somos como sociedad humana y de qué es lo que explotamos y qué es lo que le damos a la sociedad, a nosotros mismos, ¿no? Y al final del día, en esta interacción, muchas veces creo que nos han permitido poder tener otro tipo de trabajos, desarrollar más tipos de empleos, poder tener un trabajo a distancia, conectar con personas a la larga distancia, conocer personas que si no hubiéramos tenido esta aplicación o una red social o tenido el contacto de este tipo de situaciones, no hubiéramos seguido como el contacto con estas personas, ¿no? A lo mejor hasta recuperar nuevos amigos, o viejos amigos que estaban, no sé, en la primaria, en la secundaria o que ya fueron a otros países, a otros estados, a otras ciudades. Entonces, hay muchísimas dinámicas, inclusive poder decir, no sé, el teléfono fue uno de ellos, ¿no? De los que pudo acortar las distancias con nuestros seres queridos y que también ha ayudado a fortalecer hasta la industria para trabajar. Y ahora, por ejemplo, no sé, están las videollamadas, están este tipo de chats o vínculos especiales de aplicaciones para poder consolidar nuevas relaciones con otras personas. Y esto está súper, súper interesante, pero tendríamos que platicar a lo mejor de los pros y de los contras que implican estas aplicaciones, ¿no? Sí, espero que el audio se escuche porque de este lado está lloviendo un poco. En primer lugar, creo que sí es pertinente recordarnos que son herramientas y que las herramientas per se no son positivas o negativas, buenas o malas. Sin embargo, también es verdad que no es lo mismo un martillo que una bomba atómica, ¿no? Podrían ser herramientas y artefactos y sin embargo la funcionalidad de algunas no necesariamente desde el principio es tan neutral o tan objetiva. Entonces, es verdad, son herramientas, sin embargo, estas nuevas herramientas para vincularnos con otras personas, como no son nuevas, porque que ahorita como que hay un boom o hay un auge, sobre todo después de la pandemia, fue, creo yo, como un punto a partir del cual se maximizó y ahorita existen cientos de aplicaciones diferentes para poder tener citas en línea que luego se traducen en algo real, teóricamente. En realidad ya se vienen investigando los efectos que este tipo de herramientas pueden generar. Y si bien es cierto que hay lados positivos, sobre todo para algunas minorías, sobre todo para ciertos grupos de personas que
genuinamente les ha sido muy complicado poder vincularse con otras personas. Tenemos algo que se conoce como la campana de Gauss, que es literalmente un dibujo de una campana en la cual la mayor parte de la población no estamos en los extremos, sino que estamos en la parte del medio. Paradójicamente es muy normal que la gente casi siempre se considera o que está de un lado muy marcado del lado positivo o del lado negativo, y en realidad no, en realidad la mayoría de nosotros estamos en medio, aunque a veces nos sentimos especiales, ya sea para bien o para mal. Entonces, la investigación se refiere justo a ese grupo mayoritario de personas, hombres y mujeres, con distintas orientaciones sexuales, que han referido el cómo les ha ido a partir del uso. Y lo más relevante, han sido estudios no solamente de un solo momento, sino que algunos han sido estudios longitudinales. Es decir, han evaluado qué ocurre con las personas a lo largo del tiempo, tanto mientras siguen utilizando esas aplicaciones como al finalizar el uso de las mismas, e identificando el por qué han dejado de usarlas. Entonces hay muchísima data, muchísimos estudios que nos dan información. El día de hoy yo compartiré 2 o 3 datos que me parecieron interesantes. Sin embargo, pueden en cualquier momento buscar en internet más al respecto, porque creo que al final, afortunadamente, sí se ha podido evaluar el impacto que esto tiene. Y también conviene recordar que esto es como la lotería. Yo puedo haberme ganado un premio y entonces yo pensar que la lotería pues sí te da premios, ¿sí? Sin embargo, probablemente el grueso de la población nunca ha ganado un solo premio en la lotería, porque las probabilidades de que nos vaya bien en la lotería son muy, 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 muy bajitas. Claro. Las aplicaciones de citas puede ser algo similar. Si bien es cierto que hay historias de éxito, el grueso de la población no necesariamente se ha ganado ningún premio ni ningún reintegro en las apps de citas. Entonces, es interesante contemplarlo desde esta óptica, no para demonizarlas o para alabarlas, sino simplemente como para que tomemos ciertas precauciones, para que si las ocupan, pues les vaya lo mejor posible o lo menos mal posible. ¿Cómo ves? Estás bien interesante lo que dices, pero porque de hecho sí he escuchado de algunos amigos que han utilizado este tipo de aplicaciones y me decían que casi no tenían match o citas con ellos, o sea, es raro que tuvieran, pero pues aquí no sé, o sea, involucra dependiendo de qué tipo de persona, o qué están buscando, qué tipo de análisis, o sea, es analizar qué están ofreciendo a lo mejor, porque en realidad pareciera como un catálogo de personas y de qué se están ofreciendo y cómo te estás vendiendo, ¿no? No necesariamente tan fríamente, porque en realidad todo esto es frío. En el mundo del amor y de las citas, a veces lo podemos ver muy fríamente, pero también yo creo que se ve así, no solamente... O sea, esto se ve más frío cuando lo pones en una aplicación de citas donde tienes que estar dando movimiento a la fotografía y le dices que sí o que no fríamente a una persona, que es un individuo, un ser humano con valores, con emociones, y que posiblemente pues suena frío descartar a alguien, ¿no? Pero también en el mundo real, cuando conoces a una persona de manera física y que estás intentando involucrarte con alguien, pues de manera fría o a veces un poco más de tacto, le tienes que decir sí o no a alguien cuando está intentando coquetear o estar intentando filtrar con alguien, ¿no? A mí, en mi experiencia, por ejemplo, como que siento que las apps de citas, al menos y sobre todo para nosotras las mujeres, nos dan la oportunidad de cuidarnos a lo mejor un poquito en el aspecto de decir si yo quiero o no quiero con una persona, no tengo que estar presente para decir no, ¿me explico? O sea, de cierta manera ahí puedo tener un poco más de seguridad, porque a veces las personas, o sobre todo aquí, bueno, yo lo digo por mi experiencia, los hombres, la mayoría, sobre todo en las anteriores generaciones, no saben cómo relacionarse o les cuesta más y se enojan si les dices que no. Además, no es tan abierto
el decir qué es lo que estás buscando, ¿sabes? Y digo, tampoco en las aplicaciones de citas a veces puedes mentir, pero se supone que te dicen qué estás buscando nada más filtreo, pasar el rato, nada más algo físico, y ya de ahí, o a lo mejor algo formal, ¿no? Entonces, literalmente tú puedes determinar y ser mucho más abierto, mucho más puntual en decir qué estás buscando y en qué etapa de tu vida estás o qué es lo que estás intentando llegar a lograr con este tipo de interacción. Y en cambio, cuando estás en tu vida real, digo, está bien, podrías ser muy abierto y podrías estar muy seguro de lo que estás buscando, pero decirlo y relacionarte desde cero o entablar, por ejemplo, una relación desde cero con una persona que apenas estás conociendo y decirle, oye, estoy buscando una relación sentimental, afectiva, a largo plazo, ¿no? O a lo mejor que te están diciendo que no estoy buscando nada serio. Hay personas que sí lo hacen cuando ya están muy claras, entre comillas, de lo que quieren, pero en su mayoría no lo hacen. Y primero a lo mejor se van conociendo y está bien que se vayan conociendo, pero si tú estás a lo mejor intentando un coqueteo o un ligue y la otra persona no lo está viendo de esa manera y lo está viendo a lo mejor como una amistad o una situación normal, entonces ahí haces perder a lo mejor el tiempo de la otra persona e inclusive también te estás provocando un cierto dolor. De manera inconsciente, ¿no? Digo que a lo mejor es lo que en teoría tendría que ser normal, pero ahora con toda esta situación de que podrías hacerlo rápido, podrías hacerlo práctico, podrías hacerlo abiertamente, decir las cosas como quieres, como esperas y como no sé, sin tanto rollo, a mí me parece mucho más eficaz determinar o ir por con la banderita de yo estoy buscando esto y esto y no necesito otra cosa, ¿no? Y a lo mejor en este tipo de aplicaciones es lo que te facilita, ¿no? No estás, no están intentando vincularse desde la ambigüedad. Entonces, para mi gusto, está padre eso y también te quita de muchas dobles intenciones que hay detrás. Bueno, sí, la investigación indica que se evalúa diferente si uno es hombre o si uno es mujer. Y también se evalúa diferente si uno es hombre atractivo o mujer atractiva. Las apps de citas, desde un punto de vista frío, equivalen un poco como a un menú, ¿no? Es como ir viendo, pues, qué se te antoja, ¿no? Literalmente. Y entonces, de una forma muy sencilla, pues tú vas descartando. ¿Cuál es el problema que esto genera desde el punto de vista psicológico? Que se va produciendo eso también en el entorno real. La gente se empieza a acostumbrar a hacer descartes ante cualquier pequeña situación que no les agrade. Y esto también se va traduciendo en una circunstancia de dificultad para elegir. Llega un momento en donde muchas personas refieren que ya les cuesta trabajo decidir en todo. ¿Por qué? Porque lo que va generándose en el cerebro es la sensación de que quizá la siguiente imagen puede ser más atractiva que la que acabo de pasar y que me di match. Y eso luego se traduce en, bueno, quizá el siguiente pan Bimbo que quiera comprar es más nutritivo que el que acabo de ver. O quizá si busco un nuevo modelo de carro, ese otro que todavía no he visto puede que sea mejor que los 5 que yo ya vi. Y algo que sí se ha evaluado es que la gente, cuando interactúa en demasía en estas aplicaciones, que es demasía normalmente más de 2 horas por día, además de que se va generando una conducta similar a una adicción, va generando repercusiones a largo plazo. Porque recordemos que muchas de las investigaciones que se han hecho han seguido por años a las personas que las ocupan. No tengo el dato exacto de cuándo surgió la primera aplicación, sin embargo recuerdo que hace 10 años ya había aplicaciones de citas, solo que eran un poco como más enfocadas solamente a la parte sexual y teóricamente ahora están más amplias y uno puede poner que pues solo quiere conversar o buscar amigos o algo casual o algo formal. Psicológicamente hablando, el grueso de la población está buscando lo mismo. Está buscando una relación estable, linda, amorosa, a largo plazo.
Sin embargo, cuando evalúas eso, en las aplicaciones no aparece eso. O sea, no es que el 80% de las personas que ocupan las aplicaciones ponen que están buscando una relación linda, formal, estable. En realidad, la mayoría de las personas ponen otras cosas para no aceptar o no decir públicamente, que en teoría, pues se supone que ahí lo podrías decir sin tema, lo que en realidad están buscando. ¿Por qué las personas están interactuando de esta manera? Porque probablemente no les ha ido bien en interacciones previas y entonces ante ese temor, de alguna forma como que no van del todo abiertamente a decir lo que esperan, lo que quieren genuinamente. Sobre todo esto es muy común en los hombres, ¿no? Que hemos sido entrenados para tener serias dificultades para poder externalizar nuestras emociones y nuestros pensamientos honestos. Entonces, al final, lo que va ocurriendo, de acuerdo a lo que se ha investigado, es que el 70% de los usuarios en las aplicaciones, 70%, 7 de cada 10 personas mienten. Mienten en su edad, mienten en su apariencia, mienten en su estado civil o mienten en lo que están buscando. Entonces, aunque teóricamente este tipo de aplicaciones nos brinda mayor libertad para ser honestos, porque ya sabemos a lo que vamos, la realidad del día de hoy es que no. Y aquí no estamos contemplando, o bueno, dentro de este 70% obvio también están los que hacen fraudes, los que buscan otro tipo de conductas antisociales. Y también estamos incluyendo a conductas que de alguna manera desde el principio no están siendo del todo honestas cuando se supone que es una de las ventajas de este espacio. Entonces, cuando decimos, bueno, es que puede ser más honesto tu interacción acá que la interacción en la vida real, puede que no sea del todo así, porque yo no sé, yo acabo de darle 10 match o no match, no sé cómo se llama, descartes, a 10 personas y de esas 10 personas 7 eran, quizá, como en X, que antes era Twitter, donde la mayoría de las personas con las que seguramente dialoga son bots. O sea, ni siquiera es una persona real. En las aplicaciones está ocurriendo algo parecido. ¿Y cuál es el problema psicológicamente hablando? Que si te ganas la lotería y logras conseguir algo interesante, aceptable, bonito, la confianza desde el principio puede ser complicado de establecer a largo plazo, porque probablemente desde el principio hubo ciertas omisiones o ciertas cosas que no estaban del todo abiertamente plasmadas. Entonces, uno de los ingredientes de una relación de pareja estable y sana, que es lo que la mayoría de la gente está buscando, aunque no lo acepta, es la confianza. Entonces, si desde el principio la confianza parece que no estuvo, es difícil que luego se pueda construir. No imposible. Sin embargo, creo genuinamente que es comenzar como con un marcador adverso. Es como comenzar el partido perdiendo. Y claro, se puede remontar. Sin embargo, diría Juan Gabriel, pero qué necesidad y para qué tanto problema. Entonces, bueno, creo que psicológicamente sí es importante identificar que puede haber afectaciones de entrada porque el 70% de los perfiles contienen información falsa, que puede ser desde me quité 5 años de edad hasta digo que soy soltero y en realidad estoy casado, ¿no? Okay, entonces interesante. Puede ser interesante, sí, porque bueno, ya platicaremos más de otros efectos a largo plazo que se han encontrado, pero creo que gran parte de la problemática radica en el 70% de los perfiles tienen información falsa. Entonces, y puede ser interesante porque el hecho es que como no conoces a las personas y es como en Facebook o en redes sociales en general, tienden a ser más violentos, ¿no? Las personas, porque mientras se manejan en una especie de anonimato, pueden tender a pues decir cosas erróneas, decir falsedades o jugar, ¿no? Porque pues pueden estar en esta distancia y me imagino que llega un punto en el que el sentirte a distancia, el sentirte no frente a frente te da la posibilidad de jugar con pues el peligro, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, hacer juegos, dinámicas, donde tú no eres la persona que eres y jugar con más que nada esta parte de imaginar, ¿no? Y lo entiendo completamente, pero aquí a un punto de que no necesariamente que es, bueno, al menos en mi consideración, muchas de las personas que también cuando conoces a una persona de manera presencial,
pasa la misma situación. O sea, ¿cuántas personas no llegas y conoces y te están mintiendo, o están casados, o tienen hijos, o tienen muchas cosas que no quieren hacerlo? Pero a lo mejor el hecho es que teniendo esta situación, seguramente este tipo de personas que mienten ya hasta de manera presencial, con mucho más razón se pueden armar algún perfil y hacen muchas más dinámicas dentro de este tipo de redes sociales, ¿no? Pero acá entonces yo lo veo más como cultural. El peligro que se ve dentro de estas redes sociales es que no necesariamente que esta persona puede hacer nada más un perfil, sino puede hacer un montón de perfiles y puede aumentar el peligro, el riesgo de encontrarte con una persona así. Sin embargo, entonces lo que tendremos que hacer podría ser más enfocado a aprender cómo vincularnos y aprender a tener estas alarmas rojas, o estas banderas rojas muy presentes de qué es lo que sería una buena convivencia o una sana convivencia. Porque si también tú lo sabes hacer desde la manera presencial, estoy segura que en la manera digital tendrías las mismas herramientas para poder determinar: esto no va bien, esta palabra no me gustó, este tipo de dinámica no me agrada, y saber poner límites, ¿no? Porque así como te puedes encontrar muchos riesgos en la vida real, también te los puedes encontrar en una situación digital. Pero en la situación digital a lo mejor es que, bueno, tanto digital como presencial, si tú te encuentras muy vulnerable en una visualización así, ahí es cuando caes. Entonces hay que aprender primero de aprender a querernos nosotros, a aprender a vincularnos de una manera sana con otros, para que cuando estés tanto en la manera presencial como en la manera digital, poder poner tus límites y tener la fortaleza de determinar y la conciencia de determinar en qué punto está funcionando una relación, o es sana, es correcta, es responsable afectivamente, es respetuosa, o ya te está afectando o denigrando de alguna manera. Entonces ahí como que lo veo similar, aunque entiendo perfectamente que puede aumentar el riesgo en una situación digital, porque simplemente una sola persona mala que te puedes encontrar allá afuera puede ocasionar, no sé, miles de perfiles, miles de situaciones erróneas, o una actividad inclusive de fraude, de lastimar a personas. Aquí en general son mujeres que se encuentran vulnerables, y pues sí, hay que aprender a descartar, o aprender a determinar, o estar al pendiente de qué tipo de dinámicas tienen estas personas para no tomarlas en cuenta. Pero sí, entiendo perfectamente esa parte. Sí, bueno, pensando un poco en cómo es que llegamos a ocupar este tipo de citas, generalmente es porque nuestros horarios, quizá laborales, o nuestras actividades, no permiten, por decirlo así, mucho tiempo libre para que podamos interactuar con seres humanos reales, ¿vale? Y entonces las apps terminan siendo como un sustituto de ese tiempo libre. Bueno, yo puedo matchear mientras estoy en mi hora de comida, o puedo, en lugar del fin de semana, ir a algún lugar y a ver a quién conozco, pues lo hago desde la comodidad de mi espacio. Sin embargo, el problema desde el punto de vista psicológico que hay ahí es que la aplicación en realidad lo que está haciendo es encubrir una problemática real que tiene que ver con algo social, con algo estructural y con algo probablemente laboral y de explotación laboral. ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Por qué no tienes tiempo de ir a hacer ejercicio? ¿Por qué no tienes tiempo de ir a salir a caminar a un parque? ¿Por qué no tienes tiempo de ir a un museo? ¿Por qué no tienes tiempo de tomar clases de qué te gusta? ¿Por qué no tienes tiempo? No, bueno, es que sí tengo tiempo, pero igual y no me organizo bien. Bueno, pues esa es otra problemática que a lo mejor también conviene empezar a identificar y resolver. Que la mayoría de las ocasiones es, la neta, trabajo todo el día, trabajo 12 horas al día, duermo el resto del día, hago 2 o 3 cositas que tengo que hacer y no me queda más tiempo. Y entonces es la única alternativa que tengo. Y claro, en ese momento parece que es una buena alternativa. El problema es, en realidad, ese no es el problema. El problema es que estoy trabajando, estoy siendo explotado laboralmente, o me estoy autoexplotando laboralmente y no me estoy dando cuenta de ello. Y por tanto he reducido drásticamente los tiempos libres que tengo para, ya no digamos interactuar con otro ser humano, para hacer lo que me gusta,
para salir de casa, para que me pegue el sol en la mollera, para que tenga contacto con la naturaleza. Y todo eso psicológicamente sí termina impactando, porque favorece la aparición de depresión. Entonces, este aislamiento, que ahora lo tenemos todo súper fácil. Yo pido el súper en aplicaciones, pido la comida en aplicaciones, pido mi pareja en aplicaciones, y parece que está genial. El problema es que a largo plazo está produciendo problemáticas reales. Y bueno, eso es solamente un poco como de la interacción en general, no del impacto directo que la aplicación, el uso de la aplicación en sí, o de las principales aplicaciones en sí, ha generado en cuanto a resultados. Que eso ya ahorita lo veríamos. Sin embargo, a mí me parece que esa es una de las cosas que a mí más me preocupan cuando me toca atender a gente, y que creo que cada vez es mayor, que me menciona el uso de las aplicaciones. ¿Por qué lo estamos ocupando? Porque cada vez tenemos menos tiempo libre. ¿Y por qué tenemos cada vez menos tiempo libre? Porque estamos siendo explotados o autoexplotándonos. Y a mí me parece que es una súper mega problemática que la gente no logra observar, y me preocupa. Creo que hay una situación también aquí, y me pareció importante, y creo que de aquí lo relacioné. Las personas, como tú bien dices, a lo mejor ya están encontrando más facilidad y se sienten más seguros detrás de una pantalla para poder hablar con otra persona. Había una aplicación que en algún momento yo la estuve ocupando, que se llamaba Happiness, me parece, donde detectaba a una persona que estaba cerca de ti, que pasaste y que a lo mejor no le pudiste hablar, que a lo mejor ibas en la calle, pero si tenía la misma aplicación que tú, podías darle like o mandar un mensaje de, oye, te vi en tal lugar, me pareciste una persona interesante, atractiva, bla, 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 me gustaría poder platicar contigo, ¿no? Y ya poder intentar una interacción. Y aquí más que nada era como ver qué personas estaban alrededor tuyo, porque generalmente pasa que tú pases por la calle pero no te das el valor de hablar con esta persona, o no tienes el tiempo porque ibas ocupado, porque ibas a una cita, porque ibas a un trabajo, ibas a alguna otra cosa, o pasó nada más en el camión, ¿no? O sea, se fue. Entonces esta era la intención de la aplicación. Y me parece también importante decir que a los hombres también les está costando mucho trabajo, o bueno, y más a las mujeres no estamos acostumbradas, o al menos no sé si las nuevas generaciones, pero acercarnos de manera directa o decir, oye, tú me gustas, me gustaría tener una relación contigo, o me gustaría conversar, o a lo mejor salir, ¿no? Y también aquí los hombres les cuesta mucho trabajo también, y sobre todo creo que a los que son más conscientes o más prudentes, al menos yo sí me he dado cuenta de los que a mí me habían gustado, eran complejos y no era como que iban directo, ¿no?, al grano. La mayoría que son más narcisistas o que tienen como más altanería, son los primeros que te dicen, ay, sí, me gustaste, o van directo al grano. Entonces, acá hay una disparidad de cómo ligar, literalmente. Y este tipo de aplicaciones también es lo que ha ayudado a que, sabes que si no pudiste o no tuviste el tiempo, las ganas o la facilidad y seguridad, te damos como las herramientas para que tú puedas comunicarte o tener esta interacción con esa persona que viste, ¿no? Y es algo raro porque a lo mejor hasta inclusive teniendo, no sé, una persona en el colegio o alguien en el trabajo que te llamó la atención, hay ciertas situaciones ahí complejas para que pueda haber esa conexión o ese match, porque ni siquiera sabes, no, si se conocen. A lo mejor hay una química donde sabes que a lo mejor con miradas a veces se puede determinar si a la otra persona le gustaste y si tú también le gustas, ¿no? Porque hay una conexión de miradas, una conexión de sonrisas. Pero son pocas las veces que se dan ese tipo de conexiones, o también inclusive depende si la otra persona o tú mismo estás al pendiente de lo que hay a tu alrededor y estás en contacto con las otras personas, estás mirando a otras personas. Muchas veces no estás en el momento, o estás con problemas, o estás trabajando, o tienes muchas cosas pendientes, o estás en una situación emocional mala, o te está pasando algo que está mal, y entonces no estás viendo a tu alrededor lo que está pasando en realidad. Y eso también involucra en que ya no haya mirada y que también la otra persona
porque muchas veces hacen eso, de que no necesariamente están esperando ir directamente y hablar, sino que mírame, haz algo para que yo con la mirada o la interacción, con una sonrisa, me dé la apertura para decir, ok, me vas a poder dar una interacción accesible o fácil para que yo pueda comunicarme contigo, ¿no? Entonces esta situación de ligue o de apertura de plática se da bajo ciertos esquemas especiales de poder conectar, y a veces si es difícil hacerlo presencial porque tú estás en otras situaciones, y sobre todo hoy en día, sobre todo hoy como mujer y en México y en la calle, ¿no? Yo al menos no estoy mirando alrededor, yo no estoy al pendiente, yo me voy rápido de un lugar a otro porque puede haber peligros, porque hay hombres que yo no me voy a estar mirando alrededor porque me miran, pero me miran de una manera acosadora, no de una manera amable ni respetuosa. Entonces, este tipo de cosas también hay un límite y un parteaguas de cómo la sociedad está viviendo y las soluciones que te están intentando vender también en este tipo de aplicaciones. Sí, efectivamente. Es decir, parte de la problemática de aquellos que cuestionan o cuestionamos un poco el uso de estas aplicaciones es justamente que tanto el problema real se está resolviendo. Porque uno de los problemas reales es cada vez tengo menos tiempo libre. Las aplicaciones me lo están resolviendo en realidad, o simplemente termina siendo como un paliativo para que yo no resuelva ese problema y que de hecho siga aumentando. Otro de los problemas es, a mí me cuesta trabajo detectar cuando la información que me dicen es falsa, porque me engañan. Bueno, el 70% de los perfiles en aplicaciones de citas tienen información falsa. ¿Se está resolviendo el problema? A mí me parece que no. Simplemente se está trasladando a otro espacio. Y ahora tienes que aprender a leer entre líneas para poder dilucidar si la información que te están dando ahora por escrito o en una imagen coincide con lo que previamente se ha mencionado. Entonces, creo que en realidad, como lo mencionabas tú al principio, los seres humanos simplemente a veces trasladamos de un lado a otro nuestras mismas problemáticas y lo que teníamos en la vida real ahora lo trasladamos a la parte online, pero en realidad no se está resolviendo un problema. Parece que sí. ¿Por qué parece que sí? Pues porque a las aplicaciones, que la mayoría de ellas tienen una modalidad de pago para tener ciertas ventajas, pues buscan obviamente mandar esa imagen de que sí están funcionando, de que sí hay buenos resultados, y es ahí donde también se ha evaluado qué es lo que ocurre luego de haberlas usado. ¿Por qué mucha gente deja de usarlas? Bueno, porque se han encontrado con situaciones bastante fuertes, bastante peligrosas, bastante desagradables. La mínima de ellas se generan vínculos y la gente cree que no. Y para mí es muy importante que esto la gente lo comprenda. Cuando yo interactúo de manera constante con una persona durante aproximadamente 3 meses, mi cerebro se engancha con esa persona y la empieza a ver como una persona especial dentro del mundo en el que me desenvuelvo. Y eso no importa si es online o si es de forma presencial. ¿Cuál es la problemática? Que como en la aplicación yo puedo desaparecer en cualquier momento y ya no sabes de mí, porque además ni siquiera sabes dónde vivo, ni nada, o sea, no hay forma de que podamos seguir en contacto. Simplemente hoy puedo desactivar mis redes y desaparezco de tu mundo, que también te puedo bloquear de WhatsApp, que también puedo desaparecer. Sí. ¿Y cuál es el problema? Que la persona tiene que procesar un duelo. Pero como nos han vendido que eso no ocurre en las aplicaciones de citas, porque en realidad como que no hay una interacción real, cosa que sí ocurriría en la vida real, el punto al que estoy llegando ocurre lo mismo para el cerebro. Claro, sí. Tienes que vivir un duelo. Y entonces hay mucha gente que vive duelos cada semana. ¿Por qué? Porque empieza a hacer match y de repente ya deja de haber interacción. Y entonces tienes que hacer un duelo con esa persona. No, pero si nunca fuimos nada, aunque fue lo que pudo ser, ¿no? Lo que no fue, para tu cerebro hubo algo. Y ese algo lo tienes que procesar. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en el ámbito terapéutico con la gente que utiliza recurrentemente estas aplicaciones? Que tienen 20 duelos a cuestas y ni cuenta se han dado. Y a lo mejor de esos 20 duelos a cuestas,
con 20 personas con las que han interactuado en los últimos 2-3 años en esas aplicaciones, porque la gente las ocupa a veces por años, 2 o 3 han sido como las más significativas, pero como son virtuales, no he hecho nada con mi duelo, simplemente buscar quién lo sustituye, ¿no? Que es lo mismo que hacemos en la vida real. Entonces, lo único que hacemos es trasladar los problemas de la vida real a problemas virtuales. El problema es que como son virtuales, no les damos la relevancia que si fueran reales, sí les daríamos. O sea, como que si de por sí a veces lo real lo minimizamos, lo virtual lo minimizamos el doble. Porque teóricamente se supone, a mí me vendieron que si yo hago esto e interactúo con gente, no me engancho. Y al cerebro, claro que eso le genera un enganche emocional. A veces más frágil incluso que los enganches personales, pero enganches a fin de cuentas. Y cuando termina, tengo que hacer un duelo. Y tengo que sufrirlo y tengo que llorarlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es una aplicación de citas. ¿Me explico? O sea, como que la misma lógica me lleva a minimizarlo por completo. Y eso cuando la cosa no funciona. Cuando la cosa funciona, lo que hemos encontrado mucho en psicoterapia, lo que a mí me ha tocado mucho encontrar en psicoterapia, es que la gente aduce, sobre todo yo atiendo mujeres, ¿no? 8 de cada 10 consultantes que atiendo son mujeres. La mayoría de las personas que me ha tocado que me mencionen esto son mujeres que teóricamente llegan a hacer match, formalizan una relación, o sea, salen, todo bien, bonito, formalizan la relación. No me ha tocado que se casen, pero sí que formalicen, o sea, que sean pareja oficial. Y teóricamente ambas personas desinstalan la aplicación. ¿Y por qué digo teóricamente? Porque me ha tocado que la mayoría de las mujeres que vienen y que me mencionan esto se dan cuenta años después, a veces 1 año, a veces 2 después, de que su pareja quizá desinstaló la aplicación en su momento, pero luego la volvió a instalar, o quizá nunca la desinstaló, simplemente dijo que sí, y el problema es que la siguen ocupando. Que esto conecta con el 70% de la gente que pone información falsa y que dice que no está en una relación cuando sí está en una relación. ¿Y esto por qué ocurre? Sin el ánimo, ni el más mínimo ánimo de justificar esa conducta de traición. No, solo tratando de explicar biológicamente qué es lo que ocurre. Que el cerebro, como se empieza a acostumbrar a esta parte de pues hoy puedes descartar y probablemente mañana viene algo mejor, llega un momento en donde se sube como a ese tren de pensamiento y aunque ya tiene algo formal, algo que está funcionando, que está siendo lindo, que está siendo estable, pues igual y sí está padre, pero igual, o sea, a lo mejor esto es un 8 para mí. A lo mejor el 8.5 sigue ahí, en Tinder, en Bumble, en qué sé yo, ¿no? Entonces, estas son cosas que se generan ajenas, por decirlo así, a nuestra voluntad. Son como situaciones que empiezan a surgir en segundo plano en mi cerebro y que evidentemente me llevan a actuar de una manera. Que claro, pero es como una adicción. De limitar. Exacto, se va generando una adicción. Y entonces, lamentablemente, mucha gente lo que tiene, pues es segundos celulares, donde tienen estas mismas aplicaciones, o se suscriben a OnlyFans, o tienen OnlyFans. O sea, se va generando como todo una segunda vida virtual que al final termina impactando en la vida real y termina dañando a gente en la vida real. Sí, y entiendo perfectamente, pero creo que también este tipo de dinámicas, esta adicción yo creo que a las mujeres viene per se de la obviamente la educación de la persona, ¿no? Específicamente. Y que sí puedes llegar a tener una adicción para seguir buscando mujeres y de cómo te relacionaste o cómo viste que se relacionaron tus padres. Y porque he encontrado hombres que, bueno, yo no he tenido una pareja así que yo sepa, no sé, ¿verdad? Pero que uno nunca sabe, pero que en dado caso, esta persona, por ejemplo, siempre tiene como la dinámica, no necesariamente con las redes sociales, pero si, por ejemplo, está acostumbrado a ir a los bares a ligar, es que siempre, a pesar de que a lo mejor ya haya agarrado a una persona o a la chica que supuestamente encontró en un bar en ligar, y se va con los amigos y tienen la misma dinámica, que pareciera que la misma dinámica, porque antes se estaba esquematizando de que, no existían las redes sociales, pero ¿a dónde se iban a ligar? A los bares o a los antros. Entonces,
como se supone que siguen siendo amigos y siguen teniendo este tipo de cosas, que ahora cada quien, pues hay un grupo de hombres que se puede ir con los amigos, o las mujeres se pueden ir con sus amigas a los bares o algo, pues van y siguen teniendo ese tipo de dinámicas, y porque sigues yendo a un lugar donde se esquematiza o se previsualiza que es para ir a ligar, ¿no? Entonces, también entre esta dinámica y entre que se acuerdan de cómo les gustaba o esta dinámica, seguir teniéndola, pues siguen teniendo esta perfilación de ligar o juguetear o decir, no, yo no quería nada, yo solamente estaba jugando, no hicimos nada, no nos agarramos de la mano, no nos fuimos al motel, no, nada. Entonces, pero se puede sentir fácil seguir con este tipo de dinámicas, pero a lo mejor no es que el hecho es que sí estabas, o sea, ya de por sí se maneja esa contemplación porque eso puede depender de las generaciones, y a lo mejor los abuelitos, no digo que no los abuelitos no hayan sido súper mujeriegos, ¿no? Si las encontraran por acá o por allá, o no, ya sea en varias cantinas en la esquina de la casa de la otra señora. En mi generación es más en los bares, con las nuevas generaciones es más con lo de las aplicaciones, pero no será específicamente de la dinámica que se les ha educado a los hombres, porque si tú tienes como hombre este perfil de que desde tu bisabuelo y tatarabuelo has sido mujeriego, y de que también no te sientes 100% satisfecho, y tienes esta necesidad de que tienes que ser este macho alfa conquistador, y no importa la herramienta ni importa nada, digo, cualquier tipo de situación de adrenalina, vas a tener que ir a este lugar, ya sea un perfil de red social, o el bar, o el antro, o hasta con alguien de tu trabajo, que se da muchísimo más en el trabajo de estar engañando a su pareja. Sí, totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Que digamos que esto lo facilita todavía más. O sea, como diríamos coloquialmente, quien tira pa'l monte, se va a ir, ya sea de forma virtual o de forma presencial. Solo que esto lo facilita mucho más. ¿Por qué lo facilita mucho más? Porque puedes tener interacción que la mayoría de los hombres y algunas mujeres consideran que el flirtear vía textual, enviar fotos, enviar nudes, no cuenta como infidelidad. Cosa que desde el punto de vista psicológico, obviamente, consideramos que sí, aunque no haya habido una interacción física real, no importa. El vínculo con la pareja estable en ese momento pues se rompe a partir de este tipo de interacciones, ¿no? ¿Y cómo sabemos que sí importa? Porque la mayoría de las veces si le preguntamos, ok, pensemos que esto no cuenta como infidelidad, ¿tú estarías de acuerdo con con que tu pareja hiciera exactamente lo mismo con alguien diferente a ti? Y dice, no, ¿qué pasó? Ahí ya no. Ah, mira, parece que sí hay algo de sensatez en que esto no es parte del acuerdo que previamente se había apalabrado con la persona con la que estás formalmente, ¿no? Entonces, en realidad esto lo facilita. No estamos diciendo que la gente que es fiel por las aplicaciones se va a volver infiel. No. Tampoco estamos diciendo que la gente que es infiel, si no hubiera las aplicaciones, no lo sería. No. Lo que estamos diciendo es que la tendencia que ya cada persona trae se puede intensificar a partir del uso de estas aplicaciones. Porque además tienes contacto con gente que no vive en tu mismo pueblo, vive en la ciudad de al lado, ¿no? O sea, de alguna manera se amplía el rango. Sin embargo, sí es evidente que muchas de estas aplicaciones, que también ocurrió con la aparición de las redes sociales, porque de hecho muchas de estas personas empezaron a hacer eso mismo antes de las aplicaciones en Facebook, en Instagram, etcétera. Pero en realidad han surgido muchos problemas de pareja derivados de estas herramientas, que no es la culpa de la herramienta. Es la responsabilidad de la persona el cómo utiliza la herramienta. Lo que sí se ha encontrado es que pues es más fácil. Y el punto que a mí más me impacta desde la perspectiva psicológica o como psicoterapeuta es en la repercusión a corto, mediano y largo plazo en la autoestima de las personas que tienen a utilizar estas aplicaciones. Incluso esto se ha encontrado en personas a las que les ha ido bien. Bien en el aspecto físico, en el aspecto incluso sexual. Mucha gente dice, gracias a las aplicaciones yo he tenido interacciones que jamás en la vida hubiera tenido
sin las aplicaciones. Ok. Aún en esas personas, que digamos que son las que se ganaron la lotería, que les fue bien en la feria, demuestran algunas investigaciones rasgos de dificultades en el autoconcepto positivo y dificultades en referir una sana autoestima. Es decir, tienen repercusiones en la autoestima. ¿Por qué razón? Porque incluso aunque te vaya bien, hay gente que te descarta. Incluso aunque te vaya bien, las relaciones terminan. Incluso aunque te vaya bien, algo falla. Y también te pueden lastimar, aunque tú hayas previamente lastimado a 200, en alguna te toca a ti. Y al final todo eso tiene repercusiones en la autoestima. Con mayor razón, si desde el principio, como tus amigos han referido, pues casi no hay match, casi no hay interacción, casi no hay. Entonces, mucha gente, como tiene problemas de autoestima que le impiden relacionarse de forma presencial, empiezan a ocupar las apps de citas para resolver ese problema y terminan con un problema mayor porque ni siquiera en esas aplicaciones les funciona. Y entonces la persona, si lo vemos como un termómetro que ya venía con -3, luego de la utilización de las apps, pues no se queda con -3, a veces se queda con -7. Entonces, todo aquello que en términos generales, desde mi perspectiva, no resuelve el problema real, no es una buena solución. Y si además de no resolverlo, termina siendo iatrogénico, es decir, que teóricamente iba a ayudar a resolverlo y termina la persona peor, llámese aplicaciones, llámese terapias, llámese remedios, llámese religiones, y la persona termina peor, cuando teóricamente lo que se buscaba con eso era algo positivo, eso se conoce como algo iatrogénico. Entonces a mí me parece que las apps de citas, en muchas ocasiones, y sin el ánimo de golpes de pecho ni decir es que es inmoral, no. El impacto emocional que deja en la mayoría de la población que las ocupa es negativo al final. Porque queda el vacío. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, honestamente, lo que estamos buscando es algo lindo, estable, duradero a lo mejor no de 20 años, pero sí de, no sé, que no se acabe en una semana. Y muchas de las interacciones que se tienen ahí duran eso. Entonces, si analizamos los beneficios o las cosas que resuelven esas aplicaciones y vemos qué no resuelve, a mí me parece que no está resolviendo nada. Y claro que se puede ocupar con más sensatez y menos tiempo y no enganchar. Sí. Es como decir, bueno, ¿cómo le hacemos para probar droga y que no nos volvamos adictos? Pues puede haber métodos. Sin embargo, la pregunta que a mí me surgiría es, ¿y habría necesidad de probar la droga? Porque a lo mejor no. O sea, a lo mejor puedes encontrar eso que estás buscando sin tener que atravesar por ese camino. Porque así como ha habido gente que ha logrado dejar atrás el alcohol, el cigarro, las drogas, las apuestas, ha habido mucha gente que no lo ha logrado. De hecho, la gran mayoría no lo ha logrado. Y por casos de éxito, no podemos decir que no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Relaciones lindas, estables, bonitas, ¿no? ¿Cómo las podemos encontrar? Pues las podemos encontrar en interacciones con otras personas haciendo lo que previamente nos gusta. Que bueno, ya ahorita vendrían algunas sugerencias desde el punto de vista terapéutico, que se da sobre todo a personas que ya las usaron, que no les fue muy bien y que de alguna manera dicen, yo ya no quiero probar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahorita en el siguiente bloque diremos algunas sugerencias que se dan en terapia, o sea, las que realmente se dan en terapia y que en general si la gente las implementa, le va bien. La buena noticia es, no necesitas haber transitado ese camino para seguir estas recomendaciones. No, por supuesto. Creo que para mí el hecho es que sí, claro, si tuvieras la posibilidad de estar en una ciudad, por ejemplo, donde haya diversidad de personas, diversidad de situaciones, en la Ciudad de México, por ejemplo, creo que hay pluriculturalidad al más no poder, ¿no?
Y cuando vives en pueblitos y que sobre todo, por ejemplo, no sé, en tu pueblo casi toda es tu familia, ¿no? Pues está mejor vete por otro lado, ¿no? o tendrías que estar viajando, digo, espero que tengas dinero para poder estar viajando. O sea, al final del día, creo, a lo que voy es que para mí las aplicaciones, yo siempre he andado como con aplicaciones desde hace mucho tiempo, pero creo que al final del día me ha parecido una forma inclusive de aprender a conocer, relacionarme y madurar. También el hecho es de que ayuda mucho, que yo también he ido a terapia y que me la paso con información de psicología, sociología, filosofía, etcétera, etcétera, que al final el trabajar a ti mismo te ayuda muchísimo y también el que desde un inicio, como tú bien dices, tengas una sana autoestima. Y creo que el concepto de autoconfianza y todo ayuda a saber qué es lo que quieres y que tampoco te manipulen o que te sepan, el saber relacionarte en todos los ámbitos, ya sea digital o presencial. Y que al final las redes sociales o una aplicación de citas sí te da una lupa de lo que eres y de lo que son los demás, ¿no? Y que también si tú ya tienes un problema con anticipación en cualquier tipo de relación y sobre todo en redes sociales, y porque es más rápido, al final del día, imagínate que si tú estás con esta lupa y que a lo mejor tú tienes un problema fuerte de depresión o de problema de ansiedad o de problemas con tu autoestima, el hecho de comunicarte con N cantidad de personas, más de 100 cantidad de personas que también tienen muchos problemas, porque si te encuentras con muchas personas con problemas emocionales o sociales que están intentando salir de ahí o tener una relación o darse seguridad para poder comunicarse con otras personas, va a ser más compleja la interacción, ¿no? O sea, si tú no estás fortalecido, va a ser que te pueda caer debajo, ¿no? Entonces, es saber que si te vas a ir al mundo exterior, vas a tener que afrontar todo esto. Depende mucho desde dónde las empezamos a ocupar, ¿no? Sin embargo, es complicado que a veces cuando ya tenemos cierta estabilidad emocional, interactuemos de esta manera. Sí, cuando todo está en orden, cuando tengo suficiente tiempo libre, cuando tengo sana autoestima, cuando tengo muchos planes para salir con mis amigos y con mis amigas, el mismo rol de actividades va generando dificultad para que puedas interactuar con estas aplicaciones. Es como la gente que está todo el tiempo en redes sociales, pues es porque tiene cierto tiempo para poder ocuparlas, ¿no? Y hay mucha gente que no las ocupa, no porque no les interesen, sino porque está haciendo tantas cosas afuera en el mundo que a veces, aunque para el mundo de la red social parece que la gente no ha hecho nada, pues porque no ha publicado en meses, pues es porque ha estado haciendo 250,000 actividades, su vida continúa. Entonces, en muchas ocasiones, lo ideal sería tener una estabilidad emocional, una serie de actividades geniales que haces cotidianamente, y si todo eso está bien, puedes ocupar las aplicaciones de citas y no te vas a enganchar. Generalmente no es lo que ocurre. Generalmente lo que ocurre es, pues siento mal, acabo de tronar mi relación de pareja, siento que todos los hombres o todas las mujeres son horribles. Y entonces es el peor error. Me meto porque es como una forma de hacerlo más fácil. No, en realidad es como, y que de hecho eso es justo lo que nos ocurre con el alcohol, con el cigarro, con la droga. O sea, mucha gente se vincula justo a partir de haber sufrido una situación dolorosa y no saber cómo afrontarlo. Y entonces lo que hacen, tratando de resolverlo, pues es meterse en una situación que se puede convertir en una adicción. Las aplicaciones de citas también se pueden convertir en una adicción. Las investigaciones, todos estos datos refieren a gente que como mínimo pasa 2 horas al día en estas aplicaciones. Y a veces uno diría, pero ¿quién en su sano juicio podría pasar 2 horas al día en una aplicación? Pues la misma gente que pasa 2 horas al día en TikTok, la misma gente que pasa 2 horas de su vida en X, en Twitter, claro, en Twitch, etcétera. O sea, parece que es mucho, pero en realidad la gente lo hace relativamente de manera sencilla. Es decir, es bien fácil que caigamos aquí. Y entonces, ¿qué es exactamente lo que se recomienda pues para la gente? De igual manera que no le recomendaríamos a nadie de manera sensata
volverse alcohólico para luego salir del alcoholismo o volverse adicto al cigarro para luego salir del cigarro. O sea, porque se entiende que la gente puede salir, pero qué necesidad, ¿no? De meterte. En general, en el ámbito terapéutico no recomendamos el uso de aplicaciones porque sería un poco como recomendar, pues, un poco jugar a la ruleta rusa, ¿no? Lo que normalmente hacemos es sugerir. Paso número 1, haz una lista de las cosas que te gustan o te gustaban. Cuando eras niño, cuando eras niña, cuando eras adolescente, ¿qué te gustaba? ¿Te gustaba jugar videojuegos? ¿Te gustaba pintar? ¿Te gustaba tocar la guitarra? ¿Te gustaba? Haz una lista. Y luego de que hagas una lista, busca una de esas actividades que te gustaría con mucha intensidad retomar. Y esa actividad trata de encontrar no clases online, no clases a distancia, sino cursos lo más cercano que puedas a tu casa, si se puede gratis mejor, donde puedas tomarlas. Y una vez que las tomas, probablemente ya vas a conocer gente. Y aunque no conozcas gente, saldrás, te pegará el sol en la cabeza, verás perritos y gatitos alrededor, seres humanos que están por ahí, y harás una actividad que te fascina. Y esa actividad que te fascina, a lo mejor no vas a encontrar el amor de tu vida ahí, o uno de tus amores de tu vida, porque también ese es un mito. Nos han vendido el amor de tu vida. El amor de tu vida implica solo uno. No es cierto. Podemos tener muchos amores en nuestra vida y eso es genial. La sugerencia es tenerlos en momentos diferentes, ¿no? Porque hay gente que tiene 3 amores en su vida al mismo tiempo y es un poco complicado. El punto es, quizá no vas a encontrar el amor de tu vida justo en esa primera actividad. Sin embargo, esa actividad te va a invitar a que te relaciones con otras personas, y a lo mejor en la segunda actividad si encuentres a alguien interesante, y a lo mejor en la tercera actividad, y a lo mejor en alguna de tantas actividades padres a las que te metiste, te invitan a una fiesta, y en la fiesta del primo, del amigo, del sobrino, del tío, del cuate que te da las clases de guitarra, encuentras a alguien genial, ¿vale? Y eso, que parece un proceso súper complicado y más largo, en realidad fue un proceso súper tranquilo, súper normal, porque empezaste a retomar aquello que te fascinaba. En realidad, eso es lo más relevante, eso es lo más terapéutico. Y llega un punto en el que así te relacionas con más personas. Habrá gente que diga, no, pero es que el problema real es que yo no tengo tiempo para hacer todo eso. Pues ese es el verdadero problema que hay que trabajar. O sea, el problema de no tener pareja, digamos que sí es importante, pero a lo mejor no es el problema 1, quizás el problema 2. El problema 1 es, ¿qué pasa contigo? Que no tienes tiempo, y probablemente por eso tampoco ganas, de salir al mundo. Y claro, el mundo es hostil, el mundo virtual también. Y eso es lo que de alguna manera nos han tratado de ocultar. Sí. La gente genuinamente cree que es mucho más fácil interactuar de esta manera. No, porque te estás vinculando y a lo mejor del otro lado es una persona totalmente diferente a la que te está diciendo que es. Entonces, a mí me parece que es por ahí. Yo en lo particular nunca las he ocupado y aunque de repente me llama la atención justo un poco como para ver, a ver qué pasa. ¿Cómo funciona? Cómo funciona, genuinamente, así como no he probado ciertas drogas para no engancharme. Pero es como, tampoco vas a jugar videojuegos porque te puedes sí, claro, jugar casi con ellos. Porque me he encontrado muchas personas. Sí, claro, los videojuegos también son súper adictivos. Entonces no vamos a jugar videojuegos porque van a ser súper adictivos. O tenemos que decir, a ver, hay que experimentar tantito esto, pero ser consciente de qué son tus prioridades y de qué estás buscando y tener muy bien claros tus objetivos. Yo, por ejemplo, a mí siempre me gustó, soy diseñadora gráfica y desde la universidad he sido como más abierta a ir a museos, abierta a ir a sola, ¿no? Inclusive me voy por todos lados. Y a mí en lo personal como que me ha costado trabajo encontrar como más dinámicos o más personas que se apeguen a también mi perfil. Es que aparte sí soy como muy cuadradita de qué es lo que quiero a lo mejor en una relación de una persona, ¿no? Entonces casi lo tengo en la lista y lo que a mí fue como de, a ver,
conocer personas y los que más se acerquen, entonces los paso acá, los encajono. A lo mejor soy muy fría y soy muy táctica, ¿no? De que, entre más personas conozca y ya descarto, a lo mejor también es parte de, ¿no? De que como estoy acostumbrada a las aplicaciones, los descarto rápido, pero pues también tengo ciertas facilidades, no sé, vulnerabilidades. Yo nunca he tenido un problema con una aplicación como tal por per se por la persona. Creo que sí. Obviamente hay muchísimos malvados, hay muchas personas que mienten, no, pues sí, claro, pero mentirosos hasta en físico, o sea, te lo juro que de todo, y me han tocado que creo que están más locos ya cuando conociéndolos, o sea, físicamente, no, no sé, pero es que no es que estén más locos, es que cuando te das la oportunidad de conocer a las personas, siempre vas a encontrar cosas buenas, cosas malas, virtudes o no virtudes que tenga, ya sean en las aplicaciones, porque detrás de una aplicación hay personas. Y en la realidad siempre vas a encontrar diferentes tipos de cosas, pero analiza cómo hablan, analiza qué es lo que quieren. Creo que para mi gusto, para mi forma de ver las cosas, a mí me ha funcionado más porque conozco más personas, porque yo venía de Chilpancingo, un lugar muy pequeñito, todos eran mis primos, no gracias, entonces mejor me salgo de ahí. Además por las condiciones en las que están como que en otros tipos de ambientes que no son los míos, y que cuando también yo salgo, voy a los museos, voy a ciertas actividades, tampoco se da que, sobre todo este tipo de personas, busquen o haya una dinámica de cortejo o algo así. Nunca me ha tocado que en algún museo, y te lo juro que he ido muchos, que en ningún museo, que ninguna dinámica, no. Y también al final del día de hasta de fiestas, pues tampoco, y no me han gustado genuinamente. A lo mejor soy muy mamona, a lo mejor busco cosas muy específicas, no me gustan las personas. Generalmente es muy raro que llegue a un punto donde llegue, ay, este chico está guapo, este chico me gusta, este chico le voy a dar no, o sea, es raro. Pero al final del día, no sé cómo explicarlo. Creo que a mí me ha funcionado de cierta manera. No te digo que todo ha sido miel sobre hojuelas, porque es más, en algún momento en una aplicación y en una cita me encontré que había un chico que era, ¿cómo se llama? Este tipo de nazi, o se creía nazi. Están bien locos, o sea, qué pics con eso. En México, un güey que se creía nazi, así. Digo, ok, bueno, mucho gusto. Lo bueno, creo que aquí es que yo nunca he permitido que salgamos a un lugar privado. Siempre es la primera cita en un lugar público, en un lugar que yo conozca, que yo sepa dónde, cómo moverme, hacia dónde ir, que tenga perfectamente el control de dónde puedo moverme. Jamás en la primera cita permito que me lleve a algún lugar que yo no conozca. Entonces ahí creo que es aprender también a cuidarse, porque también te puedes encontrar una persona en la escuela, en el trabajo, lo que sea. También tienes que manejar el mismo concepto. No porque lo hayas conocido en físico significa que te está diciendo la verdad, porque hay personas que aunque los conoces de manera física, te están engañando, están intentando, o ya te están vigilando y están intentando hacer algo malo contigo. Entonces hay que aprender a ser sociables, hay que aprender a poder tener una cita adecuada, a cuidarte a ti mismo o a ti misma, porque sobre todo las mujeres somos muy vulnerables. Yo soy una mujer que ha estado viviendo sola desde los 19 años, he intentado aprender a vivir y cuidarme sola. Entonces hay una dinámica donde tienes que aprender a vincularte con las personas. Desde 0, desde 100, o sea, no importa si es digital o presencialmente. Realmente la investigación lo que sugiere es justo que, principalmente sugiere dos cosas. La primera, que establezcamos protocolos de seguridad, sea tanto presencial como virtual, la interacción. Que avisemos a dónde vamos a ir, que tengamos nuestra reunión en un lugar público, en un horario pertinente para que puedas llegar y regresar de manera individual, sin que te tengan que llevar en vehículo, y que también contribuyas tratando de compartir esta información con más de un contacto, decirles voy a empezar mi cita a tal hora y voy a terminar a tal hora. Que habrá gente que diga, pues es que yo no tengo amigos, pues es que quizá ese es el primer problema que conviene resolver antes de buscar una pareja, porque no tenemos amigos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, reitero, creo que es importante que veamos cuál es el verdadero problema, porque si solo lo ocupamos como una forma de tapar
el problema o el agujero o el vacío existencial que sentimos, cuando ese es el verdadero problema, creo que al final el resultado va a ser caótico. Y no terminamos en el mismo punto en el que empezamos. A veces podemos terminar más bajo. Y eso ya sin contar historias de horror, que hay N cantidad de historias Muchas relacionadas con esto. Entonces, solo historias normales, ¿no? Los resultados pueden ser muy negativos si no lo utilizamos de forma adecuada, como cualquier herramienta, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso sería lo importante, los protocolos de seguridad. Y en cuanto a interacción, tratar de que sean máximo 5 o 10 interacciones al día. O sea, como que no tengas 30 personas con las que charlas todo el tiempo. Sí, claro, no manches. Eso es otro tip que yo lo daría, porque al final del día, si estás conociendo a una persona, deja conocer a la persona y ponte pausa, o sea, en las demás comunicaciones o interacciones. Se supone que estás intentando conocer a una persona, entonces si a lo mejor tienes 1 o 2 conversaciones, dale pausa para que te des el tiempo de conocer a estas personas, porque si no, nunca vas a terminar de conocer a nadie. Pero sí, claro. Bueno, perdón por interrumpir. Que es muy lógico. El problema es, a veces la gente no lo hace. Así como es muy lógico que vas a una cita en lugares públicos, a veces la gente no lo hace. Así como es muy lógico que le avisas a tus amigos y amigas, a veces no lo haces. A veces la gente ya no tiene amigos y amigas. Y ese es un problema también. ¿Por qué? Pues porque indica que algo está ocurriendo con tu red de apoyo, y esa red de apoyo es justo la que te va a salvar la vida, literalmente, cuando caigas en una situación de depresión o de dificultad, ¿no? Tanto emocional como económica o familiar. Entonces, creo que en verdad hay muchas problemáticas que venimos cargando y que a veces no nos hemos dado el tiempo ni de verlas, ni de resolverlas, y en muchas ocasiones a todo eso le queremos agregar un componente adicional. Y por ese motivo, desde el punto de vista terapéutico, es muy complicado y es poco frecuente que se recomiende el uso de aplicaciones de citas en psicoterapia. Obvio, la gente llega y dice, pues yo la voy a ocupar y no me importa lo que tú como mi terapeuta puedas decir, ¿no? Sin embargo, si genuinamente nos preguntaran, oye, ¿tú recomiendas esto? La mayoría de los terapeutas seguramente diríamos, no, honestamente no. A veces terminamos diciendo sí porque ya cuando los comentan pues ya las estoy ocupando desde hace un mes, ¿no? O llevo un año ocupándolas, ¿no? Y entonces lo que hacemos es dar recomendaciones de cómo tratar de gestionarlas de la forma menos peligrosa posible. Pero eso no significa que, pues lo recomendemos. Es como si alguien me dice, pues yo consumo algún tipo de droga, ¿me lo recomiendas? Pues no, lo que yo te voy a recomendar es un poco cómo hacer para que menos neuronas se te mueran. Entonces, y si se puede, pues que te desenganches a ello, ¿no? Entonces, en términos generales, no es una herramienta total y completamente neutral y total y completamente positiva. Creo que si no se utiliza correctamente, nos puede generar muchas dificultades mayores de las que ya inicialmente veníamos trayendo. Y por ese motivo, siempre la recomendación es tratar de, pues, enfocarnos a resolver el problema real. Que reitero, en muchas ocasiones, yo diría que más de la mitad de las ocasiones es no tengo tiempo libre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que no tienes tiempo libre? Porque teóricamente yo tengo 24 horas al día, que son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer lo que me plazca. ¿Qué está pasando? Que el trabajo, en la mayoría de las ocasiones, pues está comiendo todo mi tiempo. Y entonces, ese es el verdadero problema. Que ya después yo me hago coco wash y digo, no, es que esto me encanta y me fascina, aunque no tenga tiempo libre. Y ese es el problema, entonces es el coco wash que me estoy haciendo para no querer resolver un problema real. Esa es la recomendación. ¿Cómo es? Pues bueno, Carlos, sí, creo que eso está interesante. Yo no sé si sea el diablito de aquí, ¿verdad? Pero bueno, yo no digo que hagan o no hagan. A mí me gustó. A mí sí me gustó. Tuve unas buenas experiencias. Tuve malas experiencias, pero nunca me marcaron, ¿sabes? O sea, porque no fueron tan malas. Al final del día, creo que así como en persona física pude tener malas experiencias, creo que lo sentí igual. O sea, nunca fue algo tan contrastante que dijeran una relación o una cita, porque nunca fueron relaciones. Tuve muchas citas en plataformas de este estilo. Y dependiendo de plataformas, porque hay diferentes tipos de plataformas, a mí como que hay cosas como
a mi Tinder, por ejemplo, como que lo siento demasiado sexualizado, ¿no? Entonces eso nunca lo utilicé. Entonces me iba como más plataformas que se supone que se involucraran más a dinámicas de conocer amistades, de conocer otro tipo de dinámicas que no te estuvieran vendiendo lo sexual. Entonces, a lo mejor por eso era mucho más light, no lo sé, ¿verdad? Y además de que yo misma me cuidaba y que acá yo les digo, no sé, yo no soy quien va a decirles si sí o si no, solo tengan cuidado. Por favor, cualquier situación, siempre manéjenlo de manera abierta. Inclusive no vayan a salir con nadie, en absolutamente nadie, si no es que ya han hablado por lo menos 2 semanas con anticipación. Intenten conocerlo, intenten saber cuál es su dinámica, intenten saber qué tipo de vida tiene, qué le gusta, qué no le gusta, a qué se dedica. Aunque parezca entrevista de trabajo, digo, ¿para qué te vendes, no? Al final del día. Entonces, si quieres conocer a alguien, intenta investigar, indagar más de lo que puedas. Obviamente puede ser una mentira y hay que ser conscientes de ello, pero si al final del día te estás arriesgando, ok, y hay que poner demasiados filtros. Estás arriesgando tu vida al final de cuentas, ¿no? Y sobre todo con alguien que no conoces. No es lo mismo conocer, y esto yo creo que tanto presencial como digital. Si no conoces a una persona, si apenas la conociste ayer, si nadie más de tu comunidad la conoce, ni sabe de ellos, hay que poner más filtros, porque no porque lo hayas conocido en el camión o en la escuela, pero apenas acabas de entrar a esa escuela, o en el trabajo, pero llevas una semana en el trabajo, significa que ya lo conoces y que esa persona va a estar diciendo algo que ni siquiera sabes qué, ¿no? Entonces, esas mismas personas que encuentras de una semana son las mismas personas que se conectan también a redes sociales. Y esas mismas personas son las que a veces encuentras que son personas estafadoras, personas rateras, personas que tienen hijos, que tienen un montón de cosas y que han tenido muchos problemas. Pero intenten platicarlo primero desde mensajitos, primero desde llamadas, no hagan nada, no manden fotos, no manden dinero, no hagan préstamos, no hagan absolutamente nada de este tipo de cosas. Conózcanse. Se supone que estás en una red social para conocer personas y genuinamente, si no estás haciéndolo para conocer personas y para comunicarte y para ser empático, entonces no estás ahí para poder hacer una comunicación sana ni empática. Y analiza primero qué es lo que quieres para después ver si la otra persona está en el mismo sentido que tú. Entonces, por favor, cuídense mucho. Si en dado caso quieren entrar en una red social o inclusive están teniendo una convivencia desde un inicio con alguien que no lo conocen, cuídense mucho porque es la misma situación a mi consideración. No los conocen. Entonces, por favor, pongan filtros con respecto a cómo conocer a una persona. Primero platiquen y vean si es verdad. Una cosa, sobre todo como tú en el capítulo anterior dijiste, una cosa es que al principio, sobre todo cuando estás conociendo a una persona y te gustó químicamente y tus hormonas están alborotadas, vas a estar intentando ser la mejor persona para caerle bien al otro. Tienes que darte el tiempo para conocer a la persona de que lo que está diciendo al final del día es lo que está haciendo. Y esto lleva tiempo, entonces sobre todo en esta dinámica, dense el tiempo de platicar con las personas, dense el tiempo de conocer, platiquen, infórmense más y hasta soliciten imágenes, soliciten comprobantes, soliciten INE, por Dios. Entonces, pues eso es todo. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. No, simplemente mencionar que justo afortunadamente a ti te ha ido bien, precisamente porque utilizas todas estas estrategias. Que sin estas estrategias, pues seguramente la experiencia hubiera sido muy diferente, y porque también has estudiado mucho de psicología, has acudido a psicoterapia, has trabajado mucho en ti, tienes certeza de qué te gusta y qué no te gusta. Entonces, necesitas todo eso previo para que esto funcione, ¿no? Entonces, lamentablemente, mucha gente pues no lo tiene y por eso es tan vulnerable, tanto en entornos en vivo como online. La sugerencia sería empezar a trabajar con todo eso antes de buscar una relación de pareja, porque todo eso, aunque encuentres una relación de pareja y te saques la lotería y todo sea maravilloso, tampoco es que la relación de pareja te lo va a dar. Entonces, es como si yo quiero mejorar mi musculatura, bajar de peso, pues no porque me consiga una pareja super fitness,
yo voy a bajar de peso mágicamente. Es trabajo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, a veces conviene empezar por ahí antes de conseguirte a la pareja. Y por eso para mí es importante que traten de ubicar cuál es el verdadero problema o cuáles son los verdaderos problemas. Porque creo que en la mayoría de las ocasiones es la falta del tiempo. Y eso es un gran problema. O la organización que estamos teniendo con nuestro tiempo. Y pues es un gran problema y a lo mejor conviene empezar por ahí. Entonces, hagan match con un psicólogo o una psicóloga, no por para favor, que anden con, sino para que les atienda. Claro, por favor, creo que eso sería el primer paso, ya después hagan de ir. Su siguiente cita, sí, que la siguiente cita sea con el psicólogo. Creo que, de hecho, cuando haces match con tu psicólogo y tienes las conversaciones que tienes que tener con el psicólogo, te lo juro que después las citas se vuelven aburridas. Entonces, está súper padre ir con tu psicólogo, que te sientas cómoda con él y que al final del día te descubras a ti misma. Creo que es una de mis mejores citas, Carlos. Entonces, muchas gracias. Un gusto, bueno, igualmente. Pues bueno, muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado este capítulo más. Y que compartan, por favor, es una de las cosas que creo que todos deberíamos de saber, sobre todo hoy que en día que hay muchísimas personas en este tipo de plataformas y que pues todos estamos en riesgo o en beneficio dependiendo de cómo lo utilicemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, compártanlo y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, bye.